cuando los dioses se dividieron. Antes de que las religiones escribieran su verdad, hubo una era donde los dioses caminaban entre los hombres. Los antiguos los llamaron Anunnaki, los que descendieron del cielo a la tierra. Ellos moldearon al ser humano con arcilla y fuego, mezclando su propia esencia con la materia de este mundo. No por amor, sino por propósito. El hombre fue creación y experimento, un puente entre la carne y la divinidad. Pero la chispa que pusieron en nosotros despertó demasiado pronto. El conocimiento, ese fuego sagrado, encendió la rebelión del alma humana. Y entonces el cielo se dividió. Enlil, el dios de la autoridad, vio en la humanidad un error, una especie que debía ser contenida, castigada, purificada. Enki, el dios de la sabiduría y la compasión, vio en ese error la semilla de la evolución. Uno quiso borrar al hombre del mapa del tiempo. El otro lo defendió, aun sabiendo que desafiaría al cielo. El diluvio fue el resultado de esa guerra silenciosa. El agua arrasó la tierra, pero no el recuerdo. Y ahora, tras el cataclismo, el mundo vuelve a renacer. Los hombres reconstruyen templos, vuelven a mirar el cielo y creen que los dioses se han ido. Pero no es así. En las tablillas de Sumer se lee una advertencia antigua. Después de las aguas, el cielo se quebrará. Porque cuando los dioses se dividieron, la creación entera quedó dividida con ellos, y el mismo fuego que dio vida a la humanidad comenzó a destruirla. Este episodio forma parte de la saga Los dioses antes de Dios, una travesía donde desciframos el origen oculto de la humanidad y la historia prohibida de los que vinieron del cielo. Si llegas aquí por primera vez, recuerda que existen capítulos anteriores en el canal donde revelamos los secretos de los Anunnaki, el paraíso perdido llamado Dilmun y el nacimiento del hombre, de la arcilla y la sangre. Puedes verlos para comprender el inicio de esta historia, o quedarte aquí, porque todo lo que fue está a punto de repetirse. El origen de la guerra, el juicio de la creación. Las aguas del diluvio se habían retirado, pero el silencio que dejaron no era paz. Era el eco de una disputa que el cielo aún no había resuelto. Desde las alturas, Enlil observaba la tierra. Donde antes hubo templos y obediencia, ahora veía ruinas y hombres que comenzaban a pensar por sí mismos. Aquello, para él, era una ofensa, una grieta en el orden divino. «Son imperfectos», declaró. «Su libre albedrío los corromperá. Si conservan la chispa que les diste, Enki, eventualmente se creerán dioses». Para Enlil, la humanidad era una aberración, un experimento fallido que debía ser controlado o borrado. El mundo debía volver a la pureza del silencio, donde solo los dioses decidieran qué merecía existir. Pero Enki, que había caminado entre los hombres, no veía corrupción. Veía reflejo. «Ellos no son un error», respondió. «Son la continuación de lo que somos». Así, el conflicto que había permanecido oculto desde el diluvio fue llevado ante el Consejo de Anu, la asamblea de los dioses que gobernaban los cielos. Allí, bajo columnas de fuego y viento, los hermanos expusieron su juicio. El aire estaba cargado de electricidad divina. Cada palabra podía ser decreto o sentencia. Enlil habló primero, con voz que hacía temblar las montañas. «Propongo borrar todo rastro de ellos. Su existencia es una amenaza al orden del cosmos». Pero Enki lo interrumpió. Su voz no rugió, brilló. «No puedes destruir lo que ya respira con nuestra esencia». Hubo silencio, un silencio más pesado que el trueno. Ese día, el conflicto dejó de ser ideológico. Ya no se trataba del hombre, sino de los propios dioses. El consejo se dividió. El cielo se fracturó.
y el destino de la humanidad quedó suspendido entre dos voluntades, el castigo y la compasión. Porque cuando los dioses juzgan su propia creación, lo que realmente están juzgando es a sí mismos. El castigo, la sombra de Enlil. Después del juicio, el cielo se oscureció. Los dioses abandonaron el consejo, pero las palabras de Enlil quedaron suspendidas como espadas invisibles sobre la tierra. El dios del mandato había perdido la paciencia. La humanidad, esa creación mestiza, mitad barro, mitad eternidad, ya no era vista como un logro, sino como una amenaza. Enlil descendió entre nubes de fuego y tormenta. El aire se partió a su paso. Su presencia se sintió antes que su voz. Los vientos se detuvieron, los ríos retrocedieron, y el cielo rugió con un tono que los hombres jamás habían escuchado. Él no vino a dialogar, vino a imponer silencio. Durante días, el cielo se volvió gris y la tierra estéril. Las cosechas se secaron, los animales huyeron, y los hombres comenzaron a arrodillarse no por devoción, sino por miedo. Nació así el primer culto del terror, un dios de truenos y castigos, un dios que exigía sangre y obediencia, que gobernaba a través del miedo a su ira. Las tablillas lo recuerdan como el tiempo del rugido de los cielos. Nadie miraba hacia arriba sin temblar, pero Enki, desde las profundidades, observaba. Sabía que la justicia de su hermano era una máscara del miedo, porque lo que Enlil temía no era la rebelión del hombre, sino su despertar. Y así, mientras Enlil destruía templos, Enki comenzó a construir conciencia. Mientras uno sembraba temor, el otro encendía curiosidad. El castigo, sin saberlo, dio nacimiento a la búsqueda, porque el hombre, al perder la protección del cielo, descubrió que podía mirar hacia adentro, y ahí, patrón, fue donde el fuego volvió a encenderse. El poder del trueno no pudo apagar lo que Enki había dejado en la sangre humana, el recuerdo del conocimiento. La sombra de Enlil cubrió el mundo, pero en ese mismo instante, la luz de Enki comenzó a crecer bajo la tierra. La compasión de Enki, el dios que se quedó entre los hombres. Mientras los cielos ardían bajo la sombra de Enlil, el silencio de la tierra comenzó a llenarse de plegarias. Los hombres ya no pedían vida, pedían comprensión. Y fue entonces cuando Enki, el dios de las aguas profundas y la sabiduría eterna, descendió una vez más al mundo de los mortales. No vino con fuego ni con trueno, vino con conocimiento. Les enseñó a leer los ciclos del cielo y de la siembra. Les mostró cómo curar con hierbas, cómo aprovechar el agua, cómo reconstruir lo que la ira del cielo había destruido. No les dio fe, les dio ciencia. Les enseñó que el verdadero templo no estaba hecho de piedra, sino de entendimiento. Y así, donde Enlil había dejado desolación, Enki sembró propósito. Donde el castigo había erigido miedo, él despertó conciencia. Las tablillas lo recuerdan como el dios que se quedó entre los hombres. El que caminó entre ellos sin exigir adoración, el que habló con voz humana para recordarles su origen divino. Pero su compasión tuvo un precio. Desde los cielos, Enlil observó con furia. Cada enseñanza era una afrenta, cada semilla una rebelión, y así la guerra espiritual se volvió guerra divina. El conflicto ya no era entre dioses, era entre dos visiones del alma. Uno destruía templos para imponer obediencia, el otro construía conciencia para liberar al espíritu. Mientras Enlil destruye templos, escribió un sacerdote sumerio, Enki construye conciencia. Y en ese acto silencioso, Enki encendió el fuego más peligroso del universo, el de la mente despierta. Porque el conocimiento no se puede deshacer, ni el alma que comprende volverá a dormir. La guerra de los dioses. Fuego contra agua. El cielo tembló. El orden se quebró. La tierra, que había sido campo de creación, se convirtió en campo de batalla. Enlil
desde su trono de viento y fuego, ordenó a los ejércitos celestes restaurar el equilibrio. Sus rayos caían como lanzas sobre los templos, sus tormentas arrasaban ciudades enteras, y su voz retumbaba en los valles como un eco de ira divina. El mensaje era claro: obedecer o perecer. Pero Enki, desde las profundidades del abismo, respondió sin armas ni truenos. Su poder no era el fuego, era el agua. La misma que había limpiado el mundo, ahora se alzaba para protegerlo. Desde las fuentes y los ríos, la sabiduría se extendió como corriente viva. Los hombres comenzaron a recordar las enseñanzas, a mirar más allá del miedo, a encender de nuevo el fuego interior que Enlil quería apagar. Entonces, el cielo ardió y el mar rugió, el fuego contra el agua, la autoridad contra el entendimiento, el castigo contra la compasión. Las tablillas hablan de un resplandor tan intenso que el día y la noche se confundieron. Los montes se abrieron, los mares se elevaron y el cielo se partió en dos. No fue solo una guerra de poder, fue una guerra de propósito. Enlil quería conservar el orden divino, pero Enki quería que el hombre aprendiera a crear el suyo. Y así, el conflicto eterno comenzó a escribirse en todas las eras. Dioses enfrentados por el alma del hombre. Uno queriendo dominarla, el otro queriendo liberarla. Desde entonces, la tormenta no se ha detenido. Solo cambió de forma. Ya no truena en el cielo. Retumba dentro de cada ser humano. Porque la guerra de los dioses no terminó. Solo cambió de campo de batalla. Hoy, cada vez que eliges entre miedo y conciencia, entre castigo y compasión, el fuego y el agua vuelven a encontrarse. El destierro, el silencio después del trueno, el fuego se apagó, las aguas se calmaron, el cielo, exhausto de su propia furia, quedó en silencio. Los dioses contemplaron el resultado de su guerra, templos derrumbados, ciudades en ruinas y un mundo que ya no los miraba con devoción, sino con miedo. El juicio de los cielos había terminado. Y aunque ninguno de los dos lo aceptó, la victoria fue del silencio. Enlil, en su trono de nubes, decretó el exilio de su hermano. Enki, el que enseñó a los hombres, el que entregó el fuego del conocimiento, fue condenado a permanecer en la tierra, entre aquellos que había defendido. Un dios entre mortales, una llama rodeada de barro. Mientras tanto, Enlil ascendió al firmamento, jurando que volvería cuando los hombres olvidaran su origen, cuando el miedo reemplazara otra vez la conciencia. Así, el cielo se fracturó para siempre, y la humanidad heredó esa división dentro de su propia alma, una mitad que teme y otra que comprende. El trueno se volvió símbolo de poder, y el agua, símbolo de sabiduría. Ambas fluyen aún dentro de nosotros, esperando cuál de las dos dominará. Desde entonces, Enki ya no habló con palabras, habló con inspiración. En cada artista, en cada sabio, en cada espíritu rebelde, su voz siguió viva, susurrando entre los sueños. No temas al conocimiento, témeles a los que lo esconden. Y así, cuando el trueno cesó, nació algo más fuerte que los dioses, la conciencia humana. Porque los cielos pueden dividirse, pero una chispa de lo divino siempre elige quedarse. Los ecos del cielo. El cielo ya no habla con relámpagos, solo susurra en el interior de quienes aún lo recuerdan. Las tablillas terminaron, los templos se cubrieron de polvo y los nombres de los dioses se disolvieron entre los siglos. Pero su historia no desapareció. Se transformó. Los hombres, sin comprender del todo lo que habían presenciado, llamaron a ese recuerdo fe. Crearon nuevos nombres, nuevos símbolos, nuevos cielos para los mismos dioses. Enlil, el señor del mandato, volvería con otros rostros, otras lenguas y otro nombre. Yahvé, el dios del fuego, de la guerra y del juicio. Enki, el portador del conocimiento, también regresaría. No con espada, sino con palabra. Su esencia se reencarnaría en aquel que predicó amor sobre sacrificio, luz sobre castigo, vida sobre ley, el espíritu que el tiempo conocería como Jesús. Así, el antiguo conflicto del cielo continuó su curso en la historia humana.
ya no entre rayos y aguas, sino entre evangelios y mandamientos. El hombre se convirtió en el nuevo campo de batalla, su mente, la nueva guerra, su alma, el territorio disputado entre dos voluntades divinas. Y hasta hoy, patrón, cada vez que alguien elige entre el miedo y la comprensión, entre el castigo y el perdón, entre el Dios que exige obediencia y el que ofrece conciencia, el cielo vuelve a dividirse. Porque la guerra de los dioses nunca terminó, solo cambió de nombre. Codiguistas. El eco de esa batalla sigue resonando dentro de nosotros, y quizás la verdadera redención no está en esperar a los dioses, sino en recordar que alguna vez fuimos uno de ellos.